Avanzamos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar al señor Rubén Ramírez Lescano, economista, con quien vamos a hablar acerca de cómo está la situación actual o cómo lo ve a partir de lo que está sucediendo. Señor Rubén Ramírez, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes y compartir esta mañana. Justamente hacemos esta consulta en atención a la difícil situación por la que atraviesa el país. Hablamos de esto que se espera justamente en lo que hace a reactivación económica, las medidas adoptadas por el gobierno. Hoy día se suma esta situación bastante delicada, podemos decir, por lo que atraviesa nuestro país en materia de política, el impacto que esto puede tener en lo que hace la reactivación económica. Bueno, en fin, ¿cómo ve esta situación? Estamos ante una situación compleja. Hemos visto en el mundo las consecuencias que tiene una situación de conflictos sociales. Durante el año 2019 en Francia, los chalecos amarillos en París reclamando acciones efectivas del Estado en distintas cuestiones sociales. Lo hemos visto en América Latina, en Chile, en Perú, lo hemos visto en Ecuador y en Bolivia, y hasta en Estados Unidos, donde hubo realmente una situación dramática de invasión en el Congreso de ese país. Hoy lo estamos viviendo en Paraguay, efectivamente, conforme la propia definición del artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, eh, la República del Paraguay se constituye en un Estado de Derecho donde los ciudadanos y todos los que en ella nos encontramos estamos obligados a cumplir lo que en ella se señala, a cumplir las leyes, la Constitución y las normas. De manera que esa es una cuestión fundamental, el respeto del Estado de Derecho. Las autoridades son elegidas por medio de los diversos mecanismos constitucionales y legales, y quienes son contratados administrativamente tienen una responsabilidad aún mayor de cumplir y hacer cumplir las leyes. De manera que siempre y cuando todas estas expresiones sociales de reclamos, que son justos, porque el Estado de Derecho también permite a la sociedad reclamar la entrega del derecho a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana, entre otros. Y por lo tanto, a exigir la transparencia y la coherencia en las políticas públicas, y estos reclamos tienen que ser escuchados y atendidos. Sin embargo, es importante llamar la atención de la clase política para que ésta pueda realmente construir un consenso para atender estos reclamos ciudadanos y evitar así de que se prolongue, además de la crisis sanitaria que ya está delante nuestro, de la hipotética situación compleja que impacta sobre la economía, entrar en una crisis política que se vaya profundizando. Ahora bien, a prácticamente un año, que hace unos días se daba a conocer esto justamente, ¿cómo podemos interpretar esto desde un lado en lo que hace a que la ciudadanía prácticamente respondió a las disposiciones de parte del gobierno en donde pareciera ser que se debía de ganar tiempo para llevar a cabo las gestiones que permitan de cierta forma idear un plan, porque esto nos tomó de sorpresa a todos, idear un plan económico, lograr ese delicado equilibrio entre la salud y la economía y que finalmente esto pueda paulatinamente o gradualmente generar nuevamente lo que uno espera, que es volver a la normalidad, entre comillas, o recuperar la salud económica. Eh, Hoy esto es el resultado también de que no se hicieron bien las cosas, la ciudadanía reclama, estamos todavía o aún debemos de seguir esperando, ¿cuánto más debemos esperar? No es tolerable ni excusable la dramática situación que estamos viviendo en el campo de la salud pública. Las vacunas y los medicamentos en general son un componente fundamental que permite hacer efectivo
el derecho a la vida de los ciudadanos, tanto de nuestro planeta como de nuestro país. Entonces, evidentemente estamos en una situación donde no hubo una eficiente priorización y orientación del gasto público, de gestión de acceso a la vacuna, de gestión a la entrega de medicamentos, y obviamente esto ha venido generando una gran frustración en la sociedad y hasta el hartazgo. Ahora bien, hay que ser prudente al momento de manifestar y expresar. Hemos visto que la sociedad paraguaya sale en un genuino reclamo de estos derechos que son fundamentales, y en la administración de una situación crítica como la que estamos viviendo demanda de un alto liderazgo, de un consenso político para atender y responder de manera inmediata y eficiente a esta demanda. De lo contrario, vamos a tener un escenario como lo venimos advirtiendo desde el año pasado de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Nosotros reclamábamos que era urgente gestionar la vacunación, que era urgente dotar de la infraestructura sanitaria para poder transitar esta etapa, de que es fundamental que la sociedad paraguaya mantenga todos los protocolos sanitarios de lavarse las manos, usar tapabocas, mantener el distanciamiento social. Entonces, ante esta situación, llamábamos la atención también de la tensión social que se estaba observando, y obviamente esta decantación no es deseada y esperamos que pueda ser resuelta inmediatamente atendiendo los genuinos reclamos de una sociedad que tenemos delante nuestro. Ahora, ¿esto significa directamente un retroceso en las proyecciones de recuperación económica que se tenían? Si bien ya el escenario era bastante complejo, hoy día hablamos también de estos reclamos también que sacuden a la política, y no debemos olvidar también de que estábamos próximos a la evaluación de los miembros de Gafilat y cómo quedamos hoy día también ante los ojos de organismos internacionales. Bueno, nadie desea una crisis política como la que estamos viviendo hoy. Evidentemente, el impacto sobre la aprehensión al riesgo es importante. Tanto los mecanismos de inversión de programas y proyectos en este momento están realmente paralizados hasta tanto se observe la madurez, como llamaba, de la necesaria gestión de una clase política para encontrar consensos de salida y de atención inmediata a los reclamos ciudadanos, y consecuentemente las proyecciones económicas siempre van a estar atendiendo los niveles de capacidad de reactivación. Tenemos delante nuestro una crisis sanitaria profunda y esto no hay que olvidarnos. Estamos alcanzando situaciones límites de nuestra capacidad de soporte de infraestructura sanitaria, de provisión de insumos, de capacidad de atender a tantos pacientes que, contagiados por este virus, estamos padeciendo en todas las familias paraguayas. De manera que, por una parte, las proyecciones de crecimiento por sobre el 4% para este año van a ser sostenibles en la medida en que se eliminen estos riesgos, al que ahora se está sumando el riesgo político. El riesgo sanitario no es menor. Las proyecciones globales están justamente centradas sobre esta hipótesis, en donde de la manera más acelerada pueda ir previéndose los mecanismos de vacunación y teniendo toda la infraestructura atenta para los niveles de contagio que en América del Sur, que en América Latina tienen distintos grados de acuerdo con cómo los países han venido aplicando políticas públicas de contención. Nuestro país está en un grave riesgo en este momento y esto debe ser absolutamente prioritario. Hay que pensar en el bien común, hay que pensar no solamente en los intereses partidarios, sectarios de partidos políticos.
y en ese sentido tiene que ir el consenso para atender estas justas demandas ciudadanas. Señor Rubén Ramírez, muchísimas gracias nuevamente por su análisis, valoramos su tiempo y más adelante también nos gustaría hablar acerca de cómo evoluciona esto y otros aspectos también que hacen a la economía de nuestro país. Muchísimas gracias. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes, a disposición.